Hola, soy Mauricio Antonio Vega Gutiérrez de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Escuela Militar de Ingeniería y voy a explicar qué es la codificación RLE. Antes de empezar con la codificación RLE, tenemos que comprender qué es la compresión de datos. Incluso con un medio de transmisión muy rápido, hay siempre la necesidad de enviar datos en muy poco tiempo, y la compresión de datos reduce el número de bits enviados. La compresión de datos es particularmente importante cuando se envían datos que no son puro texto, como el sonido o el video. La compresión es un caso particular de la codificación de datos y esto nos ayuda a permitir la reducción del volumen que estamos tratando con la información y así empleamos una menor cantidad de espacio para almacenar y para transmitir también esta información. La característica principal de la compresión es que el código resultante tiene menor tamaño que el original. En la compresión se puede hacer una analogía con una prensa mecánica o una prensa hidráulica, ya que esto sería como cuando intentamos comprimir, sería como cuando intentamos aplastar un sólido, pero en el proceso de descompresión ya intentaríamos que esto vuelva casi en su totalidad a su forma inicial o lo más parecido posible. Bueno, dentro de la compresión tenemos a dos tipos de compresión. Primero tenemos a la compresión lossy o con pérdida. La mayoría de las formas de compresión se basan en la codificación de transformada, especialmente la transformada de coseno discreta. Esta fue propuesta por primera vez en 1972 por Nasir Ahmed. Y bueno, él también inventó más tarde el método DCT, que es el método de compresión más utilizado y se utiliza en general en formatos de imágenes, en formatos de audio como el MP3 o el AAC y también en formatos de video como MPG, AVC y HBC y otros formatos también. Por ejemplo, en la imagen inferior se puede ver cómo se aplica la compresión JPG en imágenes. En el lado izquierdo tenemos a la imagen original y al medio ya tendríamos una compresión al 30% y en el lado derecho tenemos una compresión al 1%. Por el otro lado tenemos a la compresión lossless. Eh, También llamada sin pérdida, es un tipo de compresión en el que los algoritmos aprovechan la redundancia estadística para representar datos sin perder información, de modo que el proceso pueda ser reversible. La compresión sin pérdidas es posible porque la mayoría de los datos en el mundo real presentan redundancia estadística. Por ejemplo, una imagen puede tener áreas de color que no cambian en varios píxeles. En el caso de codificar píxel por píxel, digamos que se contara con 279 píxeles rojos, en lugar de codificar cada uno, directamente se podría codificar como 279 píxeles rojos. Ese es un ejemplo básico de codificación de longitud de ejecución, que es en la que nos estamos centrando. Bueno, ahora tenemos a la codificación RLE, son siglas en inglés de Run Length Encoding, o también codificación de longitud de ejecución. Este es un algoritmo de compresión de datos compatible con la mayoría de los formatos de archivos de mapa de bits, como TIFF, BMP y PCX. Este algoritmo es adecuado para cubrir cualquier tipo de datos independientemente de su contenido de información, pero el contenido de datos afectará la relación de compresión alcanzada por el RLE. Aunque la mayoría de los algoritmos RLE no pueden lograr altas relaciones de compresión de los métodos de compresión más avanzados, este es fácil de implementar y fácil de ejecutar. Este algoritmo funciona reduciendo el tamaño físico de una cadena de caracteres repetida. Esta cadena repetida se denomina run. Eh, Ilustrando un ejemplo para un mayor entendimiento, tenemos a continuación una cadena de caracteres de 15 bytes.
Aplicando el código RLE, obtendríamos una cadena de simplemente 2 bytes. El producto final del RLE es mucho más pequeño que el original, nos ocupa menor tamaño y también es más fácil de transmitir ya que es más rápido. Dentro de el producto final tenemos dos partes. La primera es el recuento de ejecución, que representa el número de caracteres de la ejecución, y por el otro lado tenemos el valor de la ejecución, que es el valor que se está repitiendo. Y finalmente, a ambos juntos se los denomina como paquete. Mostrando otro ejemplo ahora con 4 ejecuciones diferentes, tenemos la siguiente cadena. Esa cadena tiene un tamaño también de 15 bytes como la anterior, pero usando la longitud de ejecución, esta quedaría comprimida a 4 paquetes de 2 bytes, lo que es una relación de compresión casi de 2 a 1, ya que el tamaño es mucho más pequeño, casi la mitad del anterior. Las corridas largas son raras en ciertos tipos de datos. Por ejemplo, el texto sin formato ASCII rara vez contiene corridas largas. En el ejemplo anterior, la última ejecución contiene al carácter T. Este es un carácter solo un carácter de longitud. Una ejecución de un carácter sigue siendo una ejecución y se debe escribir un recuento de corrida y un valor de ejecución para cada ejecución de 2 caracteres. Para codificar una ejecución en RLE se requiere un mínimo de 2 caracteres de información, por lo tanto una ejecución de elementos individuales en realidad ocupa más espacio. Por las mismas razones, los datos que consisten enteramente en ejecuciones de 2 caracteres siguen siendo del mismo tamaño después de la codificación RLE. En nuestro ejemplo, la codificación del carácter único, al final como 2 bytes, no afectó notablemente nuestra relación de compresión, porque había tantas ejecuciones de caracteres largos en el resto de los datos. Pero ahora podemos observar otro ejemplo en el cual la codificación RLE duplica el tamaño de la siguiente cadena, que es de un tamaño de 14 bytes. Aplicando la codificación RLE, obtendríamos una cadena de 28 bytes, lo cual ha causado un crecimiento en el tamaño de la información, y por lo tanto esto se denomina una compresión negativa. Los esquemas RLE son simples y rápidos, pero su eficiencia de compresión depende del tipo de datos de imagen que se codifican. Por ejemplo, una imagen en blanco y negro, que es mayormente blanca como la página de un libro o como el patrón que se tiene en la pantalla, se codificará de buena forma. Sin embargo, una imagen con muchos colores, como la que aparece en el lado derecho de la pantalla, y con una apariencia bastante compleja, por ejemplo, una fotografía de un paisaje, un patrón tal vez más complejo, no será muy bien codificada. Esto se debe a que la complejidad de la imagen se expresa como un gran número de colores diferentes, y debido a esta complejidad habrá relativamente pocas corridas del mismo color. En resumen, podemos decir que en general la compresión nos sirve para reducir el volumen y ocupar menor cantidad de espacio. Dentro de la compresión, tenemos que saber elegir qué tipo de compresión podemos utilizar, ya sea que podamos utilizar alguna compresión de tipo lossy u otra de tipo lossless, de acuerdo al tipo de archivo y el tipo de información que vayamos a comprimir. Tenemos que tener siempre en cuenta que la compresión es un caso particular de la codificación. Y finalmente, sobre el RLE, tenemos que tener muy en cuenta que mientras mayor redundancia tenga la información, mayor va a ser la efectividad de compresión del RLE. Y como se mencionó anteriormente, no es recomendable aplicar el algoritmo de Run Length Encoding para la compresión de patrones complejos, ya que este podría causar una compresión negativa. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.